Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Señor, habla a nuestras vidas y a nuestros corazones. Vivifícanos, Señor. Dile, vivifícame, Señor. Vivifica mi espíritu. Fortalece mi espíritu en Cristo Jesús. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Fíjense, hermano. Yo les he dicho a ustedes que las bendiciones en la Biblia están condicionadas. Si hubiera estado la abuela aquí, hubiera dicho, abuela, ¿te acuerdas aquella canción que dice, aquí vine porque vine a la feria de las flores? No sé quién cantaba, si era Negrete o quién cantaba eso. Pero la canción decía así, aquí vine porque vine a la feria de las flores. Esto no es así. Dice que Lola Beltrán, hermana, puede ser Lola Beltrán, puede ser cualquiera de aquella época. Cualquier cantante entre los 40 y los 50 lo puede haber cantado. Pero hermano, bueno, no cualquiera, cualquier que supiera cantar bien la música mexicana. Entonces, dice aquí, viviendo en el Espíritu. Si tú le preguntas a un inconverso y te dice, tú estás viviendo en el Espíritu, se tú dices, no, pero si yo no me he muerto. Yo no me he muerto. Cuando la opción cero en Cuba, la opción cero fue que los cubanos saben que ellos no había nada que comer. La gente hacía bistec con cáscara de naranja, de plátano, de no sé qué, de no sé cuánto. Aquello era horrible, los inventos eran terribles. Y entonces surgió un cuento, escuche esto, que dice que había muerto aquí en Miami un hombre muy patriota, muy cubano, que amaba su tierra, y que después de muerto dijo el hombre, no, yo quiero que mis restos descansen en Cuba. Y que dice que el cadáver echó así, se echó a la mar y empezó a nadar para Cuba. Porque quería que esos huesos descansaran en Cuba. Al cabo de 6 meses nadando, parece que es un cuento, había un cubano sentado en el muro del malecón de La Habana y ve acercarse ya el esqueleto que iba nadando a la orilla. Y el cubano le dice, ¿pero tú eres un esqueleto? Dice él, sí. ¿Pero y cómo es eso? Dice, bueno, yo morí ahí en Miami y yo quería que mis restos descansaran aquí en mi isla dorada y vengo nadando, nadando y nadando. Dice, ¿y cuándo saliste de Miami? Dice, no, le dio la fecha. Dice, oye, hace 6 meses que tú llevas nadando. Dice, chico, pero mira, a pesar de que llevas 6 meses, todavía te ves con colores y todavía estás rojito y te ves con fuerza. ¿Tú estás seguro que tú hace 6 meses que te moriste? Dice, sí. Estamos en la fecha que tú me dices que hemos llegado aquí a Cuba, hace 6 meses yo me morí. Entonces le dice el que llega de Miami al otro que está en el muro del malecón. Dice, chico, y tú por lo prieto y seco que estás, te debes haber muerto hace como 20 años. Dice el hombre, no, si yo todavía no me he muerto. Mire, hermano, a Jesús le gustaban las parábolas estas como las que le acabo de hacer yo. Hay cristianos que están secos, como si hubieran muerto hace 20 años atrás. Y esa no es la vida que Cristo vino a darte. Aquí no, porque aquí la cultura es distinta. Aquí cierran un panteón
y después ya no la abren más. En nuestros países hispanos, entierran el cuerpo. Cuando llega la exhumación del cadáver, sacan otra vez todo eso, lo pasan en una cajita más chiquita que le llaman osario y siguen usando. Pero aquí no, aquí el negocio es más grande. Entonces, cuando la gente iba y decía, pero no, mira, tenía el pelo intacto, tenía no sé qué intacto. Y hay gente que está intacta, pero está muerta. Muerto en el espíritu, muerto en la fe. ¿Sabe lo que está muerto en la fe, hermano? Usted se imagina que tu fe y la mía esté muerta. Si la fe es el motor de todo. Si usted y yo no tuviéramos fe de que íbamos a regresar para nuestras casas, no hubiéramos venido para acá, ¿verdad? Desde que nos levantamos, nos tenemos que levantar con fe. La fe es lo importante para tu vida y la mía, para que se mueva el motor. Pero hay cristianos que tienen muerta la fe. Cuando se muere la fe, se mueren las esperanzas. ¿Es o no es? Cuando se muere la fe, se mueren los sueños. No hay sueño. Cuando se muere la fe, se mueve la confianza. Cuando se muere la fe, se muere la certeza. Porque dice la palabra de Dios, es pues la fe, ¿qué cosa? La certeza. La certeza. Si se te muere la fe, se te murió la certeza. La convicción, sigue diciendo, si se te muere la fe, enterraste la convicción. Entonces somos un carapacho de músculos, carne, uno con más manteca que otro, uno con un poquito más pellejo que el otro, uno con un poquito más de pelo que el otro, pero un carapacho vacío. Y eso no es lo que quiere Dios. ¿Se acuerda que dijo vida y vida en abundancia? Y dice aquí en esta epístola a los romanos, y me maravilla, hermanos, fíjense ustedes que a mí me maravilla que quien escribe la epístola es un hombre que iba sembrando la muerte. ¿Qué dice? Que Saulo iba a pedirle autorizaciones a quien les tenía que pedir para arrancar cabeza. ¿Es o no es? Desolación y muerte. Y que ahora este hombre está hablando de vida y de vida en Cristo. Un milagro hubo en el corazón de Pablo. Un milagro grande. Portador de la muerte. Perpetrador de la muerte. Él decidía, este se muere hoy, este se muere hoy. Y ahora está diciendo, viviendo en el Espíritu, hablando de vida. Mira el cambio que hay en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y viene Pablo y le dice a los romanos, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en el Mesías Jesús. La palabra Cristo que dice Mesías. Está aclarando, ya llegó el Mesías, ya derramó la sangre, ya pagó el precio, ya eres limpio por la sangre de Cristo Jesús.
ninguna condenación hay a los que están en el Mesías Jesús. Yo les he enseñado y no me canso de enseñar. La palabra Cristo lo más que significa Mesías. Y la palabra cristiano nada más que quiere decir mesiánicos. Lo único ahí está en griego. Pero si la vas a decir en español, Mesías. Si lo vas a seguir diciendo en español, somos mesiánicos. Amén. No caigan en el error de los que saben mucho y no saben nada. Dicen, yo soy cristiano mesiánico. No. Está diciendo lo mismo dos veces. Lo que la primera lo dijiste en griego y la segunda lo dijiste en español. Es lo mismo, una redundancia. Mi pueblo perece, dice el Señor. Suerte que Dios es suavecito por falta de conocimiento. Amén. Si lo hubiéramos escrito, Dios dice, mi pueblo perece por imbécil. Pero lo pone Dios tan lindo para no dañar a nadie ni con el pétalo de una rosa. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están. Hay que estar. ¿Tú estás o no estás? Dice el famoso dicho en inglés, to be or not to be. Shakespeare. ¿Estás o no estás? Que puede ser, eres o no eres. Pero también puede ser, ¿estás o no estás? ¿Me entiendes? Estás. Los que no andan conforme a qué? A la cara. A la carne. Los países donde no hay carne, ¿usted cree que no, pues aquí no hay carne? Aquí no sabe qué es la carne, no, a la carne, ¿sí? Al sentimiento del corazón. Amén. Los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es una ley espiritual, hermano. O nosotros damos cabida a las cosas espirituales en nuestros corazones y en nuestras vidas, o le damos cabida a las cosas que no son espirituales. Pero ¿qué sucede? Que cuando nosotros caminamos por el camino espiritual, andamos por el camino espiritual y estamos llenos, saturados, empapados de lo espiritual, estamos listos para una vida en victoria eterna. Amén. Porque lo que no es espiritual perece. ¿Es o no es? Así mismo. Todo lo que no es espiritual perece. Por eso dicen los científicos que la energía no se puede destruir, sino que se transforma. Así mismo. Ellos saben en el campo que se meten. Porque lo espiritual no tiene muerte. Si tú y yo caminamos en Cristo Jesús, en un mundo espiritual, caminamos para vida eterna. Amén. Por eso dice tu Biblia, mía, cuando tengamos que irnos con Él, tenemos que ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Porque si no, la mano de golpe que nos damos contra el techo, llegamos ya con más dolores que María. Tenemos que ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ahora bien, sigue diciendo, porque la ley, pero había una ley. Hay leyes espirituales. Amén.
del Espíritu. ¿Qué Espíritu? De vida. De vida en el Mesías. Te vuelva. Pablo le gusta mucho machacar. Pablo machaca y repite lo mismo 100 veces. Mesías, Jesús. Mesías, Jesús. Apréndetelo. Grábatelo. En el Mesías Jesús. ¿Me ha librado de qué? De la ley del pecado y de la muerte. De la ley del pecado. ¿A quién dice? ¡Qué bueno! Porque esa es la ley de Moisés, de antes. No, y eso es, hermano, eso es para los que vivían en la ley. Te metiste en tremendo lío si piensas así. Porque te están hablando de la ley del Espíritu. Y ahora tú le preguntas, ¿y cuál es la ley del Espíritu? Porque dice que no puede estar sin ley. La otra no. Dime, ¿te sabes la del Espíritu? No, te sabes la del Espíritu. Vives la del Espíritu. Caminas en la del Espíritu. Confiesas la del Espíritu. Le enseñas a tus hijos la del Espíritu. Entonces eres un farsante. ¿Por qué? Aquí hay que aprender. Dice aquí, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, ¿qué cosa era imposible para la ley? No pecar. ¿Qué cosa era imposible para la ley? Vamos a ubicarnos. La ley de Moisés te decía, no hagas esto, no, y tienes que hacer sacrificio. Pero suponte que la persona, saliendo del templo de hacer sacrificios, se cayó de las escaleras y se mató. Fue directo para el cielo y iba limpiecito. Pero suponte que la persona llegó muy contento con su cargamento para la ciudad, como el jibarito. Viene con su becerro, lo que vaya a ofrecer por su pecado, sus palomitas, lo que vaya a ofrecer. Pero en vez de morirse bajando, se resbala subiendo y se muere. ¿Qué pasó? Abajo la ley. ¿Se va para el infierno? ¿Por qué? Porque no se concretó el sacrificio. ¿Es o no es? Ah, no, pero él, fíjate, ya vamos ahora nosotros a tirarle la toalla, a ser abogado del diablo. No, pastor, pero fíjese, él ya llevaba en su corazón y en su mente el arrepentimiento. Por lo tanto, sí, ese eres tú. Y ese soy yo. ¿Pero qué dice la ley? Tenía que haber sacrificio. Y la que manda no es la ley, no es sentimiento tuyo y mío, no es la compasión tuya y mía. No, pobrecito. Si ya venía, él se tropezó con el mismo peso de la cabrita que traía. No es lo mismo morirse bajando que morirse subiendo. Vamos a pensar, ¿por qué da la ley? Ahora, por eso Pablo hace tanto énfasis en que ya hay Mesías y que se llama Jesús.
Ahora no hay esa opción de morirse subiendo y que te vaya para el infierno, porque no llegaste a hacer el sacrificio en el templo. Ya Cristo hizo el sacrificio. Amén. Si vivimos en el Espíritu, siempre tenemos la puerta del cielo abierta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Mire esto. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, o sea, volvía otra vez el sacrificio, volvía a hacer pecado, te ponían el millaje a cero y volvían otra vez, y le bajaban el millaje a cero y volvía otra vez. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. A la vez que Cristo fue ahí crucificado. Pero pastor, esto es lo que usted me está diciendo, es que ya Cristo pagó por eso, ya no. Si no hay arrepentimiento, no. Si tú no entregas tu vida a Cristo para que esos pecados sean crucificados en la cruz. ¿Pero cómo? Si Cristo murió hace cientos de años, ¿cómo ahora me va a poder crucificar mis pecados junto con Él si ya no está en la cruz? Acuérdate que Dios se mueve en un eterno presente. Amén. Cristo sigue siendo crucificado cada segundo, pero sigue siendo vencedor y resucita cada segundo. Esa es Biblia profunda, pero Biblia profunda. Ahí está. Como el tiempo no es nada para Él, lo mucho o lo menos. Y sigue diciendo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay un requisito, hay que andar conforme al Espíritu. Ahora tú me preguntarás, ¿y cómo yo puedo andar conforme al Espíritu? ¿Sabes quién único te puede responder eso a tu vida y a la mía? Dios. Tenemos que orar, tenemos que preguntarle a Dios, tenemos que decirle a Dios, Dios mío, ¿qué me hace falta? ¿Cómo tú quieres que yo ande, me conduzca y actúe para este cambio? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, dice el 5. Pero los que son del Espíritu, en las cosas ¿de quién? Del Espíritu. Del Espíritu. Nosotros a veces como cristianos pensamos un poco en las cosas del Espíritu. Y a veces el Espíritu nuestro tiene más achaques y más dolores y más problemas que cualquier otra parte de nuestro cuerpo. El Espíritu tiene que estar vivificado, hermano. Amén. Tenemos que aprender a vivificar, a alimentar, a llenar nuestro espíritu de fortaleza. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero en Cristo Jesús, ¿cuánto lo creen? Amén. Solamente la cercanía a Dios nos hace eso. Dice el dicho del mundo, el que el buen árbol se arrima, buena sombra lo pone. Si nos arrimamos a la sombra del Omnipotente, vamos a estar de lo mejor.
Vamos a estar de lo mejor. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Fíjense que no dice enemistad con Dios. Es iniciar una guerra con Dios. Entonces la gente dice, pero si no, que mire, todo le sale mal, y yo no sé ahora, y volvió a salirle mal, ¿estás en bronca con Dios? Hay veces que la bronca es inconsciente. David lo decía, líbrame. Hay veces que la bronca es inconsciente con Dios. A veces estamos fajados en pleito con Dios. Y nosotros no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo no le agrada a Dios. Y esas son las gente que dice, pero ¿cómo? Y me sale mal y todo otra vez. Vamos a arreglar las cosas con Dios. Vamos a sentarnos con Dios. Siéntate con Dios. Arregla las cosas con Dios. Hay algo que te impide. Pero es Dios el que lo puede arreglar. Y dice aquí, mas vosotros no vivimos según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, tiene que morar para después vivir. Y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, no es de él. ¡Wow! ¡Qué duro está eso! ¡Qué duro está eso! ¿Y a quién le escribió esta carta él, Pablo? ¿A las prostitutas de Roma? ¿A la cárcel de Roma? A la iglesia, dice el hermano. Y mire lo que le está diciendo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Estoy en el 10. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. 11. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. La Biblia es clara. Amén. La Biblia es clara. Aunque Jesús está en el Padre, fíjense que es muy... La Biblia nunca, el Nuevo Testamento nunca va a decir el Espíritu de Jesús. Además cuando dice, en tus manos encomiendo ¿qué? Mi Espíritu. Pero de ahí para allá. Porque el que hay que tener es el Espíritu del Padre. No, pero es la misma... El Espíritu del Padre. El Espíritu del Padre. Fíjense que aún hasta los santeros que les gusta jugar con todas esas cosas, ninguno se mete con el Espíritu de Jesús. ¿Usted ha visto? El diablo sabe hasta dónde llega. El diablo sabe hasta dónde llega. Porque aquí todo el mundo sabe dónde dice peligro. Aún los que andan en tinieblas. La gente, el mundo de tinieblas sabe dónde dice peligro.
Y ni se mete en eso. Pero aquí está hablando del Espíritu de Dios. Ese Espíritu tuvo poder para resucitar a Jesús. Recuerda que Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hace falta la llenura de vivir en el Espíritu de Dios. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, déjate guiar, cristiano, estos son, yo siempre le he dicho a usted, estos son, repita, Hijos de Dios. aquí no todo el mundo es hijo de Dios. Así. Ahí estoy, no, porque yo también soy hijo de Dios. ¿Y quién te dijo? Amén. Mira lo que dice la Biblia. Hay requisitos para ser hijo de Dios. Pobre de ti, ¿tú te crees que tú eres hijo de Dios? No, porque yo también soy hijo de Dios. Pues, ¿qué? Tú también eres una criatura de Dios. Pero para ser tú y yo hijos de Dios, tenemos que hacer esto. Aquí no es cualquiera. No. Tú y yo no podemos pararnos ahí y decir, no, porque yo soy hijo de Rockefeller. ¿Hijo de qué? Tráeme el ADN tuyo. El cristiano tiene un ADN Amén. que se verifica de verdad si eres hijo de Dios o no. Así mismo. Aquí a Julio Iglesias, ¿cuántos hijos le han achacado? Juan Gabriel, cuando se murió, pensaban que no tenía hijos y aparecieron debajo de las piedras 20,000 hijos. A todo el mundo que tiene plata le achacan hijos. A todo el mundo que tiene plata le achacan hijos. Tremendo. Tremendo. Nadie quiere tener un hijo a no ser por amor. De un muerto de hambre. Nadie quiere estar embarazada a no ser por amor. Los hay, cuidado. Pero digo, pasando 9 meses con una barriga de un muerto de hambre. Y después da la luz con dolores. Y después, ¡ah! Pregúntale a un pelotero. Pregúntale a un millonario cantante de rap. Pregúntale a un basquetbolista que en un pestañazo quieren tener un hijo con él. Porque hay, mire, dinero. Don dinero. Pero aquí estamos hablando de que para ser hijo de Dios hay que guardar el respeto y las cosas como quiere Dios. Y dice aquí, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son Hijo de Dios. hijos de Dios. Ay, pero yo pensé que Dios era más blandito. Te falló la olla a presión. Dios sigue siendo Dios. Y te está pidiendo un requisito aquí. Entre otros más. Así que más vale que tu vida y la mía reúnan esos requisitos para ser llamados hijos de Dios. Porque digo, a mí no me importa la vida, viviendo en el Espíritu. Esta gente que son muy espirituales, que se piensa que va a estar flotando en el aire todo el tiempo. Mira, es una parte de los requisitos para ser hijo de Dios. 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción para ser hijo, de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Qué lindo, hermano. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos Hijo de Dios. hijos de Dios. Amén. Qué lindo está eso. Tú y yo vamos a recibir el testimonio, la verificación, la notificación por los canales espirituales. Aquí nadie te va a mandar un email. La gente te dice: yo te mandé un mensaje y tú nunca lo leíste. ¿Pero es que tú no sabes por te lo mandan? Si te lo mandan por WhatsApp, Amén. si te lo mandan por Telegram, si te lo mandan por el otro, ¿cómo se llama esto? Por Messenger. Messenger. Si te lo mandan, porque hay el message y el messenger, que uno es por el Facebook y el otro es por el teléfono. Tú no sabes nada. Entonces tienes que estar abriendo todo eso para encontrar por dónde te lo mandaron. Así mismo. Esto es igual. Si no nos comunicamos con los canales espirituales por Dios, el mensaje no llega. Porque mira que hay gente que trata de interrumpirnos en el mensaje. Y mira que hay huestes espirituales que tratan de interrumpirnos el mensaje. Amén. Pero el mensaje tiene que llegar. Como el muñequito que nos ponían por la televisión cubana, Robin Hood no puede entrar al castillo. Y ahora el mensaje. El mensaje tiene que llegar. El mensaje de poder, de gloria, de que tú y yo somos hijos de Dios. Amén. Vamos puestos en pie, hermano. Y declara que eres hija o hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Sí, oh Dios, a ti atribuimos la gloria. Capacita nuestras vidas, oh Dios. Capacita nuestros corazones. Capacita todo nuestro ser. Vivifica nuestro espíritu en el nombre de Jesús, para que podamos crecer más y más en ti, oh Dios. Bendice. Capacita a tu iglesia. Mira los que están con dolencias, enfermedades, sean tocados por el poder y la gloria de tu Espíritu Santo, recibiendo sanidad, poder y gloria en el nombre de Jesús. Bendice de una forma magistral. Llénanos de tu poder y de tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.